facer con ese enfoque, sino que tratamos con este encontro de facer un encontro técnico entre profesionais que estades a soster todos os días e que estades colaborando na implantación do ingreso mínimo vital ou da Risga, desde calquera das tres patas do sistema de servicios sociais en Galicia, a administración pública, autonómico ou municipal, ou as entidades do terceiro sector de acción social. Este seminario o propoñemos e organizamos dende o Grupo de Inclusión de EAPN Galicia, o Grupo de Inclusión IMV Risga. É un grupo no que 21 das nosas entidades membro están traballando para procurar propostas, facer propostas para a lei de inclusión, para a nova lei de inclusión, para que o inminente inicio do proceso de elaboración de nova lei de inclusión. Co cal, bueno, pues, parte dese traballo é tamén noso enfoque de incidencia propositiva que temos en EPN sempre traballar dende a empatía, e dende a empatía tamén queremos facilitar o traballo ás compañeiras e compañeiras da Consellería de Política Social, que somos conscientes da súa carga de traballo a nivel técnico e o que están facendo, por lo tanto, intentar darlle as cousas tamén o máis facilitarlles o máximo o seu traballo. Este iba a ser inicialmente un seminario interno, así de traballo interno para, como fixemos outros, para ver propostas, pero como veíamos que hai bastantes dúbidas en concellos, en entidades, e como queríamos ter a oportunidade de coñecer a relatores cos que estamos tendo contacto a nivel estatal e que creemos que nos paga a pena escoitar, bueno, nos viñamos un pouco arriba demais, creo que nos viñamos, porque, bueno, por tanto, intentamos ampliar o Zoom hasta tuvemos para que estedes as 129 personas registradas de entidades, de concellos e de Xunta. Vale, con lo cual, bueno, quixémoslo facer tamén nun momento de preocupación extrema polo impacto da inflación que está tendo non só as persoas en pobreza, sino tamén por persoas de renta baixas ou medias. É algo que nos está preocupando de forma extraordinaria, que temos que compartir esa preocupación. Por lo tanto, é urxente avanzar tamén en medidas correxir as eivas do ingreso mínimo vital e avanzar tamén na Risga, no que pode ser a mellorala para que dé a resposta a estas novas necesidades, non? Temos tamén unha certa boa nova e un certo optimismo, como dixemos cando presentamos o informe sobre o estado de pobreza. É dicir, sabemos, entre comillas, a pesar dos problemas de coordinación, de reducción de burocracia, etc., pero sabemos máis ou menos o que funciona para loitar con certa eficacia contra a pobreza. Pois desde a pandemia, con medidas estatais como o ERTE ou o propio ingreso mínimo vital, ou na Xunta de Galicia, especialmente a Consellería de Política Social, con medidas dende a non paralización da Risga, que non nos cansaremos de poñelo en valor, hasta medidas innovadoras tristemente desaparecidas, como a tarxeta básica, ou de medidas na que algúns dos ponentes que logo ides a ter aquí, como Carlos Santos ou como Ana Boi, pois teñen moito que ver ca modificación da lei de subvencións para que as axudas municipais ou autonómicas sexan consideradas prestacións e non subvencións, algo que ora é unha demanda a nivel estatal no anteproxecto de lei de servicios sociales, algo que xa temos en Galicia conseguidos desde hai xa varios anos. Bueno, pois aí temos esta idea de traballo. Tamén temos unha experiencia de entón e de coñecemento de como comprobamos empíricamente tamén, temoslo comprobado no día, pero cada vez estamos comprobando empíricamente grazas ás 14 das nosas entidades que están desenvolvendo un programa integrado de emprego e que están demostrando que xa sabemos que a única forma de garantir o acceso a un emprego digno de calidade a persoas en vulnerabilidade con procesos integrais e individualizados de acompañamento en la que se teñen en conta aspectos persoais, comunitarios e formativos. Bueno, pois estamos intentando, sabemos que ese como era unha das claves da Risga, da nova Risga en taleo de emprego, vamos a incluso demostrando a nivel empírico, gracias ao traballo e ao esforzo destas entidades e do equipo, tal como ou se traballa deste xeito ou non ten moito sentido plantexarse que a renta mínima sea o primeiro paso para aquelas persoas que poden traballar. Así que eso, estamos nun entorno complexo, pero no que nos interesa moito coñecer moitas persoas, moitas expertas como as que estades aquí para recoller información, coñecemento, boas prácticas, etc.
No seminario imos a ir do eido máis xeral, bueno, pues ver de como propostas dentro do eido nacional, de como pode ser o impacto, reforzar o impacto do IMV nas comunidades autónomas e nas rendas mínimas autonómicas, e logo sairemos, despois do descanso, iremos para falar da situación en Galicia, máis en concreto como debería ser a nova lei de inclusión. O formato somos tantas persoas, non sei cantas teño, 89, bueno, pues temos a persoas moitos, polo tal o enfoque para comunicar a través do chat. Vale? Si vos agradecemos que fusiledes o chat. Que fusiledes, que nos escribades propostas, información de valor, sugerencias, queixas. Como falaba onte ca Dirección Xeral, queremos obter información, recoller información sobre a circunstancia, o que estades, os problemas, todos os comentarios son benvidos no chat. Iremos transmitindo algúns a ponentes, veremos, non se trata de darlle solución aquí neste seminario a toda a problemática do IMV, da nova lei de inclusión, non, é o principio dun camiño e a Xunta de Galicia ten previsto iniciar un proceso de interlocución en breve cando inicie o proceso de elaboración da nova lei. Isto é para prepararnos e para traballar por eso. Así que, xa o deixo, agradezco moito, temos un equipo de 3 profesionais expertas que están levando desde hai semanas organizando este seminario, tomando nota das propostas, preparando información e que sobre todo van darlle forma logo a todo o que faledes aquí, que escribades a facer un documento que nos sirva desde logo a nós, as entidades, e a vos, e que despois lle podamos facilitar a Consellería de Política Social. Así que Sara Bella, Patricia Torreira e Iglesias, bueno, o agradecimento inicial ás compañeiras por todo o esforzo deste traballo. E xa sin máis, pois empezamos o seminario e vos deixo xa con Patricia Blanco, tesoreira da nosa xunta directiva e xerente da Federación Autismo de Galicia, para que modere hasta as 11:30, que tenemos un descanso, para que modere esta primeira mesa redonda. Vale, así que moitas grazas a todas e todos por asistir e Patricia, cando queiras. Moitas gracias. Bueno, pues gracias, José. Me voy a pasar al castellano por deferencia también a los compañeros de la mesa y nada, pues un poco recogiendo lo que comentaba José, pues sí, nos hemos venido un poco arriba y entonces yo voy a empezar diciendo que creo que tenemos ahora una mesa de lujo, ¿vale? Contamos con 3 personas en la mesa expertas en rentas mínimas y como comentábamos vamos a ir de lo general a lo particular y vamos a empezar hablando sobre las implicaciones del ingreso mínimo vital, el encaje estatal con lo que sería después nuestro encaje autonómico en Galicia y bueno, como comentábamos, intentar aprovechar este foro para recoger propuestas, dudas y conocimiento para el trabajo de incidencia que nos queda, esperemos, en los próximos meses. Entonces, como os comentábamos, vamos primero a escuchar a los 3 ponentes. La idea es que podáis participar a través del chat, dejando ahí vuestras preguntas, que luego recogeré y os las trasladaré. Creo que va a ser una mesa que va a dar para preguntas, cuestiones, dudas, quejas, porque ya, bueno, revisando incluso un poquito las hojas de inscripción, que bueno, teníais un apartado para poder plantear dudas o cuestiones, pues fue un apartado bastante cubierto, ¿vale? Entonces, ya recogimos también algunas dudas, bueno, pues para abrir también debate tras las ponencias. Entonces, bueno, tenemos a Inmaculada Herranz, a Miguel Laparra, a Alfonso López, luego os comentaré un poquito más antes de su intervención sobre cada uno de ellos, pero bueno, ya para presentar a Inmaculada, decir que es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, que es profesora titular de Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha y que tiene una trayectoria de investigación y publicaciones en el campo de la estratificación social y la desigualdad. Consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha en el periodo 2017 a 2019 y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. Entonces le doy paso y aprovechamos el tiempo de la jornada. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo para, bueno, pues para que debatamos y charlemos un poco de algunas cuestiones o de visiones diferentes desde diferentes partes de España, ¿no?
hay realidades un poco complejas y bastante distintas, ¿no? Parece que pudiéramos casi estarnos enfrentando a diferentes, si miráramos algunos indicadores, a diferentes países, ¿no? Más que a diferentes regiones. Pediros disculpas porque tengo un catarrazo tremendo, entonces si no me escucháis bien, me lo decís o lo mismo me toca toser. No sé si directamente Patricia, me has dado paso para que inicie la... Vale. Como a todos los que nos dedicamos a la universidad y somos profesores, nos encanta hablar. Entonces, si ves que me paso, ¿vale? Me vas haciendo alguna seña para decirme te quedan Tenemos sobre 3 minutos. 15-20 minutos cada uno de los ponentes para después poder tener un turno de preguntas y poder hacer debate, pero adelante que yo si hace falta te voy avisando. Por favor, porque no me gusta tampoco excederme del tiempo, pero a veces sucede. Bien, pues si os parece voy a compartir pantalla. Perdona, al compartir la pantalla, ¿me estáis escuchando? Ahora sí. Sí, ahora te escuchamos. Justo lo que comentábamos antes, ha salido perfectamente. En las pruebas no hubo ningún problema. Y ahora al compartirla, se ha desconectado el Zoom. Vamos a ver si ahora creo que sí. Sí. Bueno, aunque somos todos... Te tenemos, estamos viendo la pantalla y no sé si se le ha quedado bloqueado. El Zoom. Se le cortó, se quedó sí, congelado. porque me parece, sí. Y a lo mejor, Sara, ¿tú tienes su presentación para poder compartirla tú en vez de ella? No, pero me la puede pasar en un minuto. Bueno, pues os aseguramos que nos hemos reunido 15 minutos antes para hacer todas estas pruebas y no haya problema. No sé si está por ahí. Me temo que ha tenido que salir. A lo mejor está volviendo a entrar. Pero cada vez que intento presentar me saca directamente. Voy a intentarlo. Sí. Si vemos que no lo logramos, pues que comience algún compañero. Sí, es lo que os iba a comentar. A ver si lo logro. Parece que ahora sí, por lo menos veo que estás ahí. Vale, sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Vamos a ver si lo logramos. Vale, bueno, gracias. Perdonad este problemilla. Bueno, en principio, aunque todos evidentemente esto lo tenemos claro, las políticas sociales tienen como objetivo principal reducir los desajustes del sistema de mercado y que provocan los niveles o esa dualidad dentro de las desigualdades sociales, ¿no? Eso que hace que un porcentaje de población no acceda en diferentes ámbitos en las mismas condiciones que accede otra parte de la población. Esto nos lleva a hacer un breve recorrido, pero solamente por ver cuáles son los comportamientos de esas políticas sociales, es decir, qué impacto pueden tener esas políticas sociales
bueno, el último recorrido de los últimos 15 años en este país. Hemos vivido momentos complejos, hemos vivido una crisis económica que dejó de ser coyuntural para ser estructural, de más de 10 años de duración, y que en muchos territorios y para mucha gente no dejó de existir esa crisis económica, ¿no? Y inmediatamente detrás de ella, o sin haber salido de ella, lo que nos encontramos fue con el gran impacto del COVID. Aparentemente las crisis económicas, digamos, exógenas, ¿no? Que vienen desde, no solamente se producen en España, sino que se producen a nivel internacional. Y sin embargo también nos encontramos con dos respuestas distintas de las propias administraciones y en la implantación o en el aumento de las transferencias sociales, o sobre todo de las políticas sociales y con ello de las transferencias sociales. El enfrentamiento a estas dos, o cómo se han afrontado desde las administraciones públicas, sobre todo a nivel nacional y a nivel autonómico también, estas dos crisis económicas han marcado fuertes diferencias y lo veremos en los datos y aunque nos quedan algún tiempo para ver cuál ha sido el impacto de las transferencias sociales durante la crisis del COVID, pero veremos ya cambios en cuanto a cuál ha sido el papel, digamos, del Estado y de las administraciones públicas para ponerse en primer nivel o para directamente retirarse y abandonar a la población en una situación de fuerte impacto de crisis. Bien, a partir en el año 2020, podríamos decir, cuando estamos hablando de transferencias sociales, estamos hablando de ese conjunto, ¿no?, de transferencias que provienen de diferentes ámbitos y de diferentes funciones, ¿vale? Tenemos un conjunto de funciones desde empleo, discapacidad, supervivencia, exclusión social, ¿vale? Dentro de ese total de transferencias sociales, en el año 2020 se ha producido un 10% de incremento en el total de esas transferencias, un 20% en prestaciones de exclusión social y un 30% en prestaciones periódicas de exclusión social. Como consecuencia, estoy yendo muy rápido, ¿vale? Habría que verlo mucho más despacio, ¿vale? Pero es cierto que la consecuencia ha sido que la tasa de pobreza después de transferencias sociales, bueno, pues se mantiene, más o menos se ha ido manteniendo. Sin embargo, vamos a ver, y ahora lo veremos, como la tasa de pobreza, uno de los componentes de la AROPE, la tasa de pobreza antes de transferencias sociales, se ha elevado prácticamente al mismo nivel que se elevó a partir del año 2008 y sobre todo de manera muy dramática en el año 2010, 11, 12 y 13, que fueron los años más críticos de la crisis económica. Vale. Bueno, en realidad no voy a entrar en detalle, pero sí quiero que más o menos veáis cómo se produce este aumento que digo a partir del año 2020. Si lo veis, justamente este momento en el que prácticamente se produce un ángulo, ¿vale?, de incremento. Este sería en el caso de exclusión social, en el caso de las prestaciones sociales, entre los momentos de la crisis económica donde no solo en muchas de ellas se mantienen, sino que caen, ¿vale? Es decir, en el momento de crisis económica, este tipo de prestaciones sociales, tanto las de exclusión social como las prestaciones periódicas a la exclusión social, caen, digamos, respecto a años anteriores. Es decir, ante un momento de aumento, ¿no?, de grandes volúmenes de población que caen por debajo del umbral de la pobreza, bueno, pues a nivel de prestaciones sociales lo que se produce es un descenso de prestaciones sociales. De alguna manera estaríamos hablando de que el Estado abandona a la población, se retira de este contexto económico. Vale, si vemos estos, he puesto dos gráficos para poner en contexto un poco en el caso de España y de Galicia, qué está pasando con el AROPE o con el riesgo de pobreza, no es la tasa de pobreza, es el riesgo de pobreza y exclusión social. En España y en Galicia, lo que vemos es que en el total nacional también se ha producido un incremento, ¿vale?, desde el 2019, un incremento importante del AROPE. No ha llegado a cotas tan altas como en el año 2014, por ejemplo, que vemos prácticamente un 30%, pero sí que se produce un incremento importante del AROPE, y en el caso de Galicia se produce hasta el año 2020 y decae en el año 21. Si lo viéramos por componentes, esto nos permite ver cuáles, digamos, los elementos clave de esa pobreza dentro o de ese riesgo de pobreza y exclusión social en el caso de Galicia, ¿vale? Lo que estaríamos viendo, perdonad un segundillo que me retiro, es cómo el riesgo de pobreza a partir del año 2020, como veis, hay un aumento, digamos, hay un descenso de las personas viviendo, digamos, evolutivamente, vamos a como evolución, de personas viviendo con baja intensidad en el trabajo, con lo que a partir, aparentemente,
de los últimos años, sobre todo en el año 2019, se produce un descenso, pero sin embargo, si se produce un incremento, si lo veis así, una abre y otra, o sea, una sube y otra baja, con lo que se produce una apertura, sobre todo en el riesgo de pobreza. Es decir, el riesgo de pobreza en Galicia sí se incrementa sobre todo hasta el año 2020, y a partir del año 2020 cae un poquito, al revés que viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo. Bien, algunas cuestiones respecto a la ineficacia, o por qué hablamos de la ineficacia o de la eficacia, en función de cómo digamos, las políticas sociales no son inocuas, las transferencias sociales no son inocuas y provocan situaciones distintas, ¿vale? Lo que sí es cierto es que el mantenimiento de esos porcentajes de pobreza, casi un mantenimiento de un 20% de tasa de pobreza a nivel nacional, se deben básicamente a que la mayor parte de las transferencias sociales no impactan sobre la población más pobre. Es decir, las transferencias sociales tampoco tienen solo el objetivo de impactar sobre la población pobre, sino que tienen más bien, la mayor parte de ellas, el objetivo de prevención, ¿vale?, de protección para que grandes cotas de población no caigan por debajo del umbral de la pobreza. Ahora, ¿qué pasa con la gente que cae por debajo del umbral de la pobreza? Las únicas transferencias que permiten, digamos, un efecto, un impacto real sobre la pobreza son las transferencias de renta de carácter periódico. ¿Qué porcentaje del total de transferencias sociales? Tenemos que tener en cuenta que las transferencias sociales en España mayoritariamente son las transferencias sociales las que más volumen tienen, que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con desempleo. Estas transferencias sociales no impactan sobre los quintiles de ingresos más bajos, ni sobre los deciles de ingresos más bajos. Impactan principalmente y en mayor dimensión sobre todo lo contrario, aquellos casi deciles o quintiles de ingresos medios o medios altos, que son aquellos que han tenido determinados salarios o que han tenido determinados trabajos. Por lo tanto, si no, estamos hablando de impacto directo sobre la pobreza, es decir, aquellas personas que ya han caído por debajo del umbral de la pobreza, tendríamos que hablar de la necesidad de fortalecer e implementar transferencias directas de renta sobre esta población. Del total de transferencias sociales, solo el 0,63% del total de prestaciones sociales son transferencias directas de renta, son lo que se denomina prestaciones en exclusión social periódicas. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos para impactar sobre la pobreza tiene que ver con la integración de las políticas sociales. Habitualmente, y por mi corta trayectoria incluso en la propia administración, digamos que distribuimos las prestaciones sociales, distribuimos en funciones de lógicas administrativas muy distintas. Bueno, aquí va a estar Miguel Laparra y algo en su experiencia tiene que ver con otro tipo de lógicas, ¿no?, que es la de integración de algunas de las políticas más importantes. Es decir, no podemos tener un sector poblacional para vivienda, un sector poblacional para empleo, un sector poblacional para servicios sociales y que además ni siquiera tengamos la capacidad de analizar o diagnosticar el impacto de estas políticas en diferentes poblaciones. Otra de las cuestiones que parece muy técnica o que aparentemente parece de baja relevancia, pero que tiene una relevancia central, es que toda política social tiene que tener delimitada la población objetivo. Alguien podría pensar que esto de delimitar la población objetivo es una cuestión técnica, es una cuestión purista, pero ante la creación de una nueva política social, de una normativa, de una ley, no hay una delimitación clara, cuantificada, de la contingencia de la población objetivo a la que se quiere cubrir, hay un absoluto descontrol, intencional o no intencional, sobre el impacto de la medida que se está tomando. Es decir, a partir de que no sabemos, ¿sí?, cuántas son las personas que se quieren, a las que se quieren afectar con esa ley, perdemos el control absoluto. Desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista ciudadano, tenemos el control absoluto del impacto de la ley. Habitualmente estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, digamos, a responsables políticos hablar de 4.500 prestaciones, de 8.000, de 10.000, de 40.000. En realidad a uno eso le da igual. Es decir, explícame sobre la población que quería descubrir cuál es el porcentaje que estás cubriendo. ¿Sí? Con lo que la delimitación de la población objetivo es realmente importante, porque es lo que va a permitir la medición y la evaluación del impacto.
tal y como hemos hablado, si estamos hablando del impacto o de erradicar de alguna manera o reducir los niveles de pobreza, estamos hablando de transferencias periódicas. Para ello, transferencias periódicas de renta directa. Para ello, el ingreso mínimo vital es un gran avance. Genera una mayor eficacia de las transferencias sociales en esto, en la reducción de la pobreza. El IMV debe ser entendido, creo que debe ser entendido como un suelo de protección, ¿vale? Una base amplia, ¿sí? Como un derecho subjetivo, aunque por el momento tiene una cuantía reducida, por lo que, como todos sabemos, la cuantía reducida también afecta al número de personas que serían perceptores o posibles perceptores o población objetivo de ese derecho. La implantación en las comunidades autónomas ha sido profundamente desigual. Creo que hay gente que puede hablar de una manera con muchísima más capacidad que yo, pero yo me gustaría dar algunas pinceladas acerca de por qué se produce esta implantación tan desigual. Bajo mi punto de vista, lo he llamado así, y ahora entraré un poco en cuál es la cuestión más pormenorizada, ¿no? La gran diferencia entre las comunidades autónomas, por supuesto, tiene que ver con la intención, ¿vale? Con la intención pública y la intención de los responsables políticos, pero tiene mucho que ver con la idea de aquellas comunidades autónomas que ya tenían implementado un derecho subjetivo como la garantía de ingresos como derechos subjetivos y aquellas en las que no había esa configuración de derechos. Habitualmente hablamos de rentas mínimas y se ponen en juego la totalidad de rentas la totalidad de sistemas de rentas mínimas que había en todas las comunidades de España. Sin embargo, yo creo que me vais a permitir, creo que se juntan peras con manzanas. Estamos hablando de sistemas muy distintos. Es imposible comparar el sistema de Navarra o el sistema del País Vasco con el sistema de Castilla-La Mancha. Y creo que no me equivoco con el sistema de Galicia y de algunas otras comunidades. Es decir, cuando estábamos hablando del sistema de rentas mínimas, una cosa son las leyes autonómicas, y voy a intentarlo explicar, o el IMV, con garantías de ingresos como derecho subjetivo, y aquellas que no tenían esa garantía de ingresos como derecho subjetivo. Y me explico. Y estoy hablando, lo que más conozco, el caso de Castilla-La Mancha, pero por lo poco que he podido leer, en el caso de la Risga sucede una cosa parecida, o ya me diréis si no es así. Vale, ¿cuál es el derecho? ¿El derecho es la garantía de ingresos o el derecho es la inclusión social? Cuidado que son dos cosas distintas. Si el derecho es la garantía de ingresos, como es el caso de aquellos que tienen como derecho subjetivo esa garantía de ingresos. Por lo tanto, la población objetivo son personas con carencia de ingresos, perfectamente, independientemente de donde estén los umbrales de esa renta, perfectamente definible y perfectamente cuantificable esa población objetivo. O más o menos, no digo eso no sí perfectamente, pero al menos se puede cuantificar esa población a la que va dirigida. Estamos hablando de personas que estén por debajo del umbral de renta en función de una unidad de convivencia. Evidentemente hay otros criterios que tienen que ver con residencia, en fin, empadronamiento y demás. Pero tenemos más o menos, podemos cuantificar con un buen diagnóstico en un área geográfica determinada cuántas personas, cuántos titulares, cuántas unidades de convivencia más o menos pueden estar por debajo de este umbral. Con lo que la contingencia que se pretende cubrir tiene que ver única y exclusivamente con la carencia de ingresos. En estas normativas no tiene más sentido, puesto que no se evalúa nada más que una absoluta no necesidad de informe técnico. Es decir, se trata de cubrir una necesidad que es una carencia de ingresos. En las leyes autonómicas sin derecho de garantía de ingresos, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y a lo mejor estoy siendo un poco polémica y si queréis luego lo discutimos. ¿Cuál es el derecho subjetivo? Aparece en todas estas normativas el derecho subjetivo. Pero el derecho subjetivo es a la inclusión social. Cuidado, no a la garantía de ingresos. La población objetivo son personas en situación de exclusión, que deben tener, cuidado, carencia de renta y la concurrencia de una serie de factores, ¿sí?, de exclusión social. La no concurrencia de algunos de esos factores los expulsa de esa renta de inclusión. ¿Eso qué supone? Uno, la indefinición absoluta de la población objetivo. Ninguna de estas leyes tienen claro cuál es la población objetivo, son capaces de cuantificar esa población objetivo. Y dos, que no se está cubriendo como derecho subjetivo la garantía de ingresos, sino la inclusión social. La contingencia es la inclusión social y aquí sí, evidentemente, si hay
que determinar una situación de inclusión social, hay una necesidad de informe técnico. Fijaros, yo no desconozco el caso de Galicia en profundidad, pero sí conozco el caso de Castilla-La Mancha en profundidad. En el caso de Castilla-La Mancha, lo que nos ocurría, de hecho, y lo que aparecía es que además había una utilización sistemática de unos profesionales para cerrar y abrir el grifo en función del presupuesto. Es decir, la utilización de los trabajadores sociales para emitir informes favorables o desfavorables cuando había presupuesto o cuando no había presupuesto. Creo que esto es una situación grave. ¿Sí? La idea de ya no pueden aparecer informes técnicos porque no tenemos presupuesto. ¿Vale? Eso no es un derecho subjetivo de garantía de ingresos. Vamos a ver por qué, digamos, la Risga tiene una cuantía de titulares y el IMV. Esto es un derecho subjetivo, ¿vale? Titulares en el caso de Galicia, 27.000, frente a la Risga, que podía ser el ingreso mínimo de solidaridad, en el caso de Castilla-La Mancha, que tenía un impacto bastante por debajo, probablemente estaría sobre 4.000, ¿vale? Teniendo un 40% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En el caso del IMV, vamos a ver un poco el impacto del IMV en Galicia. Teníamos el impacto de datos acumulados en diciembre de 2022. Estaríamos hablando de 27.000 titulares, 69.000 beneficiarios, con un reparto desigual, ¿vale? por provincias, pero que tiene también que ver con sus porcentajes de población. Cuando hablamos del impacto del IMV a nivel nacional, sí es cierto que ha habido un impacto relativo, pero por lo menos se puede medir, que era una de las cosas que os planteaba. Sobre la estimación oficial que se hizo en el año 2020, digamos que en el diciembre se llegó al 67% de lo que era la población objetivo de la propia estimación, ¿vale? De la población objetivo al 67% y sobre la pobreza severa al 40% al 32%. Con lo que más o menos estamos diciendo que quizá el mayor impacto del IMV esté probablemente rondando, y no llegará al 100%, pero seguramente rondando un porcentaje importante de cobertura sobre la pobreza severa al 30% o incluso menos. Pero en el caso del IMV por comunidades autónomas, bueno, pues ¿cuál ha sido el impacto del IMV por comunidades autónomas? Sí que vemos, haciendo, digamos, una lógica sobre la tasa de pobreza y la cobertura a ese 40% y la cobertura o las personas beneficiarias de IMV por su población, lo que vemos es que no todas, digamos, tendría que haberse producido, sería el escenario ideal, digamos, una línea, digamos, una evolución lineal ascendente, donde a mayor pobreza, a mayor cobertura. Sin embargo, lo que vemos es una dispersión territorial tremenda. En algunos casos sí que es con cotas muy altas. En el caso de Ceuta y Melilla, cotas muy altas de pobreza. Sí que parece que hay un mayor impacto sobre su población de personas beneficiarias de IMV, pero vemos, por ejemplo, un caso que a mí de alguna manera conozco de una manera más directa, en el que el impacto sobre la población ha sido relativamente bajo, teniendo cotas de pobreza altísimas, que es el caso, por ejemplo, de Castilla y León. El impacto en el caso de Galicia también es, aunque la pobreza es bastante más baja, es verdad que la tasa de pobreza es bastante más baja, parece que el impacto sobre la población tampoco ha sido especialmente alto. Vamos a ver algunas características de lo que sería el IMV en cuanto a características sobre titulares y sobre beneficiarios, cuáles son las características sociodemográficas de impacto, ¿vale? La distribución por sexo sí que es un elemento clave. El 67% de los titulares son mujeres, frente a un 33% de hombres. Esto, en el caso de Castilla-La Mancha, cuando nosotros estábamos elaborando nuestra ley de garantía de ingresos, que no llegó a implementarse, sí que detectamos, en el caso de Castilla-La Mancha, que la mayor parte de aunque buena parte de las peticiones, incluso de los contactos que se hacían con diferentes, por ejemplo, pues, para emergencia, para ayudas de emergencia, para prestaciones de diversas índoles, las que iban eran las mujeres. Sin embargo, los perceptores de las prestaciones mayoritariamente eran hombres. Y en su momento la ley sí que de alguna manera se hizo una especie de, en nuestra propia ley,
se potenció que los titulares del derecho fueran las mujeres, o se intentó que los titulares del derecho. Bueno, esto yo creo que también en el IMV se ha conseguido, que los perceptores, los titulares, no sean los hombres. Habría cierta tendencia a que los titulares, sobre todo de prestaciones económicas, fueran hombres, con lo que creo que es un buen dato en cuanto a la distribución. La segunda de las cuestiones que vamos a abordar es, sin embargo, como veis, la distribución por sexo de los beneficiarios sí que se equilibra más, 54% de mujeres y un 46% de hombres. En el caso de los tipos de hogares, sí que vemos que los hogares más importantes, los que tienen un mayor impacto, digamos, del IMV como perceptores son de 2 adultos y menores, luego los hogares monoparentales y luego los hogares de un solo adulto. Con lo que sí vemos también es que en el caso del ingreso mínimo vital a nivel nacional ha habido un mayor impacto sobre los hogares con menores, un 65% de hogares con menores frente a un 35% de hogares sin menores. Inmaculada, disculpa, te quedaría un minutito, ¿vale? Para que puedas un poco ir cerrando. Gracias. Si veis las características en el caso del IMV, en el caso de Galicia, es tremendamente similar, ¿vale? Más o menos vemos con alguna diferencia importante, un poco menos en los 2 adultos con menores y sin embargo aumenta en los hogares monoparentales, pero la estructura de esos perfiles receptores es muy similar. Y ya me gustaría terminar con algunas cuestiones sobre las fortalezas y las debilidades, sobre todo, y me voy a pasar a los retos. Bajo mi punto de vista, lo primero, yo me he llamado la cultura del derecho subjetivo. Es decir, yo creo que la diferencia en el impacto de las comunidades autónomas han sido aquellas comunidades autónomas que al implantarse el IMV se han retirado, ¿sí? Prácticamente, han retirado el presupuesto, se han retirado de complementar, de fortalecer y de ampliar este ingreso mínimo vital frente a otras que no lo han hecho. Y esas tienen que ver en muchas ocasiones con aquellas que no tenían implementados el derecho a la garantía de ingresos y la que sí lo tenía. El aumento de la cuantía de la prestación. Otro de los elementos importantes es el sistema de transición al empleo. Como fórmula intermedia se podría utilizar el empleo protegido, los itinerarios de inclusión. La importancia de la integración de políticas sociales bajo la ventanilla única. La implementación en territorio y ampliación de unidades de tramitación clara a nivel local y la importancia del acompañamiento en ese proceso, sobre todo a través de las entidades de tercer sector. Sobre todo dada a la baja solicitud de población con derecho. Nada más. Me quedo aquí y no me paso de tiempo. Bueno, pues gracias por ajustarte, que te cogías en el último momento. Bueno, nada, muchas gracias por tu intervención. No voy a abrir debate ahora, pero sí que la verdad ya he anotado algunas cuestiones que me parecen clave, porque efectivamente, tal y como adelantabas tú, creo que hay similitudes entre un poco lo que comentabas de la implantación en Castilla-La Mancha y en Galicia. Y bueno, después en el turno de debates yo por lo menos ya tengo alguna cosita apuntada para comentar. Muchas gracias. Paso con la siguiente persona que va a participar en la mesa, es Miguel Laparra, que es actualmente profesor de Política Social de la Universidad Pública de Navarra y coordinador de Alter Grupo de Investigación. Ha sido también vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra en la pasada legislatura. Entonces, Miguel, te doy paso cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días. Y bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en un debate que creo que es oportuno, por lo que diré. Y que, bueno, en principio ya aviso que me quedaré también a la segunda parte, ¿no? Aprovechando que esta visita virtual a Galicia, pues ya me quedo también virtualmente para conocer un poquito más lo que estáis planteando en torno a la posible reforma de las rentas mínimas en Galicia. Igual me tengo que ir un poquito antes de que acabe la jornada, pero vamos, en cualquier caso estaré todo lo que pueda.
Y por eso pues, agradezco la invitación y la oportunidad, por un lado, de intercambiar también impresiones y las ideas en las que estamos trabajando, y por otro lado también pues, tener la oportunidad de conocer de primera mano una realidad específica como la del caso gallego, ¿no? Y bueno, también felicitar, ¿no? Dar la enhorabuena a EAPN de Galicia por la organización de este evento, de este seminario, porque entiendo que es especialmente oportuno. En este tema creo que en las comunidades autónomas, también a nivel estatal y también a nivel local, es un momento de tomar decisiones. Sí o sí, es un momento inapelable de tomar decisiones, en el sentido de que se pueden tomar decisiones explícitamente, o se puede decidir que no se toman decisiones, pero eso era también una decisión con implicaciones notables. Como se deducirá también de lo que iré presentando. Creo que es oportuno, en vuestro caso además, por ese debate, esa posibilidad de una nueva ley de derecho a las rentas mínimas o a la inclusión, o a la inclusión, ¿no? Y bueno, en cualquier caso también en un momento que es preelectoral en el conjunto del Estado, no está claro si igualmente en Galicia, por lo visto, pero sí que desde luego también, como decía antes, esto tiene también sus derivadas en las entidades locales, y por eso pues también será importante que en las próximas elecciones municipales pues también se plantee qué se piensa hacer en materia de inclusión y en el acompañamiento de estos programas desde las entidades locales, que tienen mucho que decir también al respecto. Bien, por tanto, pues eso, gracias y enhorabuena. Y bueno, pues doy paso un poco a la presentación de la misma forma. Ahora es cuando a mí tampoco me funciona, pero bueno, ya veremos a ver. Bien. De momento parece que sí. Sí, perfectamente, Miguel, gracias. Vale. Bueno, algunas de las cuestiones que había planteado ya las ha ido introduciendo Inmaculada, por tanto pasaré mucho más por encima de ellas. Sí que quería resaltar, además de los temas de los datos, algunos elementos de reflexión respecto de lo que supone la aprobación del ingreso mínimo vital a nivel estatal. Hay que ser conscientes de que bueno, es un elemento de inflexión muy notable en las políticas de lucha contra la exclusión más severa y contra la pobreza severa. Solamente por el hecho de que sea algo que se venía reivindicando desde hace 3 décadas sin éxito, pues nos da idea también de la relevancia del momento, ¿no? No sé, quizás las personas más jóvenes no recordarán, pero hay que retrotraerse hasta el año 89, cuando la huelga general del 88 y después la propuesta sindical prioritaria del 89 planteaba justamente como uno de los puntos la incorporación de un sistema de garantía de renta mínima a nivel estatal, ¿no? Bueno, y por tanto, pues bienvenido sea, aunque sea con 3 décadas de retraso, y además porque es claramente también un elemento disruptivo en la lógica de protección de la seguridad social española, claramente al margen de cualquier lógica contributiva. En esto se parecería también un poco a las PNCs, pero además de eso, bueno, pues específicamente orientado a la lucha contra la pobreza severa y además concebido como una prestación diferencial, que eso ya es más nuevo en la seguridad social, y además concebido claramente en relación a la unidad de convivencia, que también es un poco distinto respecto de otras prestaciones. La apuesta era interesante, una previsión de inversión de 3.000 millones de euros a nivel estatal. Bueno,
Ya ha dicho Inmaculada que lo que es la implantación pues se está quedando por debajo de esos objetivos de momento, pero en cualquier caso ya se veía también de los datos que presentaba, claramente ya superando a todo lo que han conseguido hacer las comunidades autónomas en estos 30 años de desarrollo. De esos 1.970 millones que se estaban gastando en 2021, quitando País Vasco y Navarra, hablaríamos de 1.400. Bien, por tanto, bueno, pues ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta, y en este punto es donde hay que ver qué es lo que pasa con las rentas mínimas, ¿no? Bueno, aquí tenéis un gráfico que también tiene algo que ver con lo que planteaba Inmaculada, con algunos matices, ¿no? Aquí ponemos en relación también las tasas de pobreza con la cobertura de las rentas mínimas, pero utilizamos la tasa de pobreza severa, porque entendemos que es el 40%, es más ajustado a el objetivo, esa población objetivo a la que van dirigidas las rentas mínimas y el propio ingreso mínimo vital, ¿no? Y además utilizamos no solo el umbral estatal, sino el umbral autonómico, porque entendemos que tiene sentido utilizar los dos, especialmente en un debate sobre las rentas mínimas. Lógicamente, si hablamos de ingreso mínimo vital, hay que utilizar un umbral de pobreza estatal, porque se entiende que garantiza unos mínimos iguales para todos en todos los territorios. Si estamos hablando de políticas autonómicas, hay que ponerlas en relación con la situación social de cada una de las comunidades autónomas y con los objetivos que deben plantearse en cada una de ellas. Por tanto, aquí los umbrales autonómicos tienen especial interés cuando hablamos de los programas de rentas mínimas. Bueno, y aquí, como veis, la imagen, tanto utilizando uno como otro, es la imagen que nos da del conjunto de España, es que poco tiene que ver la incidencia de la pobreza con el desarrollo que han conseguido las rentas mínimas en el conjunto de los territorios. Ni a favor ni en contra. En principio depende más de otro tipo de decisiones o de situaciones que del hecho de que haya más necesidades o menos en cada uno de los sitios. Y bueno, si nos fijamos en el caso de Galicia, pues las dos conclusiones claras que se sacan ya de este gráfico en términos comparativos es, por un lado, una baja incidencia por debajo del 1% de la población, y una incidencia de la pobreza severa pues más o menos intermedia, ¿no? Bueno, esto supondría pues en torno a unas 20.000 personas, 20.000 personas beneficiarias, incluyendo todos los miembros de las unidades familiares. Bien, por tanto, lo que se nos plantea es decir, bueno, pues aparece el ingreso mínimo vital, cómo se pueden articular las rentas mínimas con el ingreso mínimo vital y qué papel les tocan ahora jugar a las rentas mínimas. Afortunadamente, y aunque se costó también esfuerzo y negociaciones, pero se consiguió resolver la compatibilidad y la posibilidad de que las rentas mínimas puedan complementar el ingreso mínimo vital. Eso es una buena noticia. Creo que desde la perspectiva de la ciudadanía, si han de convivir una política estatal y unas autonómicas, sería un objetivo plausible pensar, y lo decía también Inmaculada, ¿no? Un objetivo de ventanilla única y de procedimiento único para el conjunto de la ciudadanía. Ahora mismo eso se está acercando, sin llegar a lograrlo todavía, pero se está acercando en el caso de Euskadi y Navarra. Yo lo plantearía también con carácter general, la ley lo permite, también gestión autonómica en otros sitios que estén por la labor, y también a partir de ahí pues, procesos de unificación e integración de las prestaciones estatales y autonómicas en cada sitio. A partir de ahí también sabemos que hay problemas de articulación con las rentas mínimas del ingreso mínimo vital, diferentes definiciones de las unidades de convivencia,
la referencia temporal en el ingreso mínimo vital es especialmente poco afortunada porque se va muy atrás, con un año y pico de decalaje, ¿no? Y pues sabemos también que hay problemas en retrasos en la gestión, problemas de cobros indebidos, qué pasa mientras tanto, si pueden percibir o no la renta mínima autonómica, eso cambia también dependiendo de cada sitio. Y bueno, pues eso hay que resolverlo, ¿eh? Hay que resolverlo y para eso, como decía, pues hay que tomar decisiones y en este caso no solo en las comunidades autónomas, también algunos elementos, algunas decisiones habría que tomar también a nivel del ingreso mínimo vital. En cualquier caso, les queda a las comunidades autónomas con sus rentas mínimas un espacio significativo para aumentar la cobertura del ingreso mínimo vital. Estará bien que ese espacio lo vaya cubriendo progresivamente también el ingreso mínimo vital. Aquí señalo también, creo que es relevante políticamente, ¿no? Hay una parte del gobierno del Estado está ya planteando una reforma en profundidad del ingreso mínimo vital para conseguir, bueno, pues una mayor cobertura y mayores elementos de garantía y de eficacia en la incidencia en la pobreza y en concreto en la pobreza severa, ¿no? Por tanto, pues bueno, creo que eso pues también habrá que tenerlo en cuenta a futuro. Bien, este gráfico nos representa la relación entre el umbral autonómico de pobreza severa para una persona y la cuantía básica que se establece en las normativas de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Creo que tiene bastante interés esta comparación por lo que decía, ¿no? Los umbrales autonómicos son un elemento de referencia significativo para valorar los niveles de cobertura, al menos nominales, ¿no? Los que están establecidos en la normativa. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de umbrales autonómicos? Primero, porque sabemos que hay diferencias significativas de precios y de coste de la vida entre unas comunidades autónomas y otras, pero además de eso, también hay distintas pautas de consumo, ¿no? Lo que se necesita consumir en cada sitio para llevar una vida digna y participar de la vida social. Y además, pues bueno, hay también distintas situaciones, digamos, de riqueza y por tanto de posibilidades, de oportunidades de desarrollar unas estrategias más solidarias en unos sitios y en otros, o incluso también la propia relación del mercado de trabajo de los niveles salariales. Bien, ¿qué nos dice entonces este gráfico? Como veis, bueno, aquí lo que veríamos es, en principio, la línea roja sería el ajuste perfecto, ¿no? En el que, digamos, a un nivel de umbral autonómico de pobreza, pues tendríamos el equivalente en la normativa de una prestación para una persona, ¿no? Y bueno, en el caso de Galicia, pues vemos en concreto cómo se sitúa en un umbral autonómico en torno a la media, muy parecido a la media del conjunto del Estado. Eso quiere decir pues, que la distribución de ingresos no es muy distinta del conjunto y el nivel de riqueza de la media del Estado, pero sin embargo vemos que la cuantía establecida para la renta mínima es pues de las más bajas del Estado, ¿no? Ahí hay una discrepancia. En realidad, ¿cuál es el espacio o la capacidad de mejora de Galicia? Bueno, pues es que podría ir de aquí, digamos, hasta la línea roja y perfectamente podría situarse en este análisis pues en torno, ligeramente por encima de los 500 euros por persona en este momento. Bien, y en cierto sentido esta línea que supone la línea del ingreso mínimo vital no está actualizado a este año todavía. Bueno, pues esto en principio supone que todas los programas autonómicos que están claramente por debajo de del ingreso mínimo vital, en principio están
llamados a desaparecer o a reducirse muchísimo, porque la inmensa mayoría de esta población, pues cabe pensar que se va a incorporar al ingreso mínimo vital. No tiene mucho sentido que se mantengan estos niveles de protección, por lo tanto. ¿Qué decimos entonces? Pues bueno, que hay una posibilidad claramente de mejora. Todas estas comunidades que están en este círculo más rojizo, pues en realidad tienen una oportunidad de mejora notable por encima del ingreso mínimo vital, y hasta por lo menos alcanzar los umbrales de pobreza que tienen en sus territorios. Es decir, eso por tanto sería un objetivo interesante para introducir en esta nueva ley en Galicia, ¿no? Aumentar las cuantías parece que tiene sentido, tiene oportunidad y tiene justificación social y económica. Bien, siguiente cuestión que quería plantear con este gráfico es que la normativa no es solamente lo importante. Como veis, hemos hecho en este análisis una división de las normativas de las comunidades autónomas en 3 niveles, las que son más restrictivas, las más amplias y entre medios pues las normativas un poco más intermedias, ¿no? No entro en detalles de cómo lo hemos hecho porque nos llevaría mucho tiempo y vamos ya justos, pero en cualquier caso lo que está claro es que con normativas muy amplias, aunque Cataluña es cierto que está creciendo muy rápido y este último año esto habría que corregirlo y estaría mucho más por arriba, pero hay diferencias muy notables con una misma normativa, pues el nivel de cobertura que finalmente se alcanza, ¿no? Con cuantías, tanto en nivel de cuantías como atendiendo a otro tipo de requisitos, de residencia, unidad de convivencia, etcétera, etcétera. Bien, el caso de Galicia, bueno, pues lo tenemos aquí situado, claramente con un diseño normativo bastante restrictivo que explica en buena medida por qué la cobertura es tan baja, es decir, baja cuantía, otras condiciones también restrictivas y a partir de ahí pues baja cobertura. Es decir, hay una relación bastante clara de causa-efecto, y eso, bueno, pues parece, en cierto sentido, en Galicia está fácil. En otros sitios donde la normativa es más amplia pero no se ha conseguido avanzar tanto en la cobertura, pues seguramente tendrán que plantearse otras cosas, plantearse elementos que tienen que ver con el modelo de gestión, con el impulso político y con, pues en última instancia, pues también la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Y eso tampoco habrá que olvidarlo, ¿no? Más allá de la ley, para conseguir mejorar las rentas mínimas autonómicas, la ley es importante, pero no es lo único importante. Hay que conseguir ese impulso político de la reforma, mantenimiento de la tensión para que las instituciones la apliquen, y además pues también esa disponibilidad presupuestaria, y seguramente también una revisión de los modelos de gestión para hacerlos pues más flexibles y más ágiles. Bien, dicho esto sobre las rentas mínimas, al menos algunas ideas muy básicas en flashes para acabar mi intervención respecto de la inclusión. Primero, porque es una oportunidad. Si hay 14 comunidades autónomas que tienen baremos y requisitos que están por debajo del ingreso mínimo vital, es que hay pues una tendencia significativa a reducir mucho o a que desaparezcan una buena parte de ese esfuerzo presupuestario que han venido haciendo las comunidades autónomas. Como mínimo, yo puedo estimar que eso supone unos 1.000 millones disponibles, no de forma inmediata, pero sí en el medio plazo, por lo menos de lo que se hubieran gastado, ¿no? Otra cosa es que el impacto de la crisis pues, también ha sido un factor
que hace crecer por un lado lo que el ingreso mínimo vital hace reducir por otro, ¿no? Hay un elemento de compensación. Pero en cualquier caso ya se han reducido solamente en el 21 respecto de 2020, ya se han reducido 250 millones de esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas y eso previsiblemente irá más con los datos del 22. Por tanto, pues tenemos posibilidades, hay presupuestos, y yo incluso que tenemos casi un deber ético de conseguir que estos recursos que las comunidades autónomas están ahorrando por la puesta en marcha del ingreso mínimo vital no vayan a la caja general, sino que se mantengan en un esfuerzo de lucha contra la pobreza y la exclusión. Segundo cuestión importante, creo que en materia de inclusión es importante también plantearlo como un derecho. No está así en las normativas con carácter general en las comunidades autónomas y por tanto, digamos, no como una condicionalidad para la percepción de un ingreso periódico, sino como un derecho en paralelo, con una cierta independencia, aunque también con una cierta interrelación, ¿no? Y ahí también la forma en la que se concibe la inclusión y las políticas de activación creo que también es muy relevante. Habría que huir de modelos de activación más punitiva que nos vienen de, digamos, de experiencias pues más neoliberales, ¿no? El ejemplo más claro sería el del Reino Unido a nivel europeo, en el que la activación pues, prácticamente se entiende como un elemento de vigilancia, de coerción, sujetos a castigos muy relevantes, y pensar pues, más bien en otro tipo de orientaciones de la activación de una perspectiva pues, mucho más promocional, más propio de los modelos socialdemócratas, siempre bajo criterio profesional, con una concepción pedagógica, mucho más en el que, pues bueno, si tiene que haber algún tipo de penalización, pues está mucho más modulado y además son estrictamente residuales. Bueno, pues creo que es otra concepción radicalmente distinta y por tanto ahí deberíamos ver en qué nos estamos orientando. Tercera cuestión respecto de la inclusión que me parece importante es que un reto muy relevante es conseguir que los servicios sociales y los servicios de empleo trabajen juntos. ¿Por qué? Pues en principio porque comparten una buena parte de los usuarios, una buena parte de estas personas en situación de pobreza severa y exclusión social severa, están compartidas. En el caso de las situaciones de exclusión, estamos hablando de que la mitad de usuarios de los servicios de empleo están también en servicios sociales y la mitad de usuarios de servicios sociales están también en empleo, ¿no? Y eso sin que haya habido ningún tipo de protocolo, ni de mecanismo de coordinación, ni de sistema establecido para que eso sea así. Ha sido la propia iniciativa de esas personas que van a un sitio u a otro, o porque pues los profesionales le dicen, oye, pues ¿por qué no vas a tal, ¿no? Por tanto, pues bueno, eso también es importante. Del análisis que hemos hecho en Navarra de perceptores de renta garantizada, podemos distinguir muy claramente cómo hay situaciones muy distintas respecto del mercado de trabajo. Hay en torno a un tercio, algo más de un tercio, que son perceptores que están trabajando. Es decir, no es que podrían trabajar, es que ya están trabajando en la medida en que son prestaciones compatibles con el empleo. Que no se da en todas las comunidades autónomas, no sé el caso de Galicia, pero en cualquier caso, si son compatibles, sabemos que va a haber trabajadores pobres en estos programas y eso lo que requiere pues, es otro tipo seguramente de intervención. Aquí hablar de activación no tiene sentido porque ya están activos, en todo caso habrá que promocionarles, estabilidad de esos empleos, etcétera, etcétera. Hay otras personas que pueden no estar en relación con el mercado de trabajo, pero que podrían estarlo, es decir, hay una situación de empleabilidad más o menos clara a corto o a medio plazo y sobre estas, pues evidentemente hay que trabajar
muchas de ellas conjuntamente entre servicios sociales y empleo, pues hay aproximadamente un tercio de las situaciones que tenemos que pensar que no están en condiciones de incorporarse a un empleo, y para las que hay que buscar pues otro tipo de estrategias de intervención y de inclusión basadas pues en recursos ocupacionales, en mucho acompañamiento, en relación con salud mental en muchos casos. Otro tipo de procesos de intervención que no tienen que estar ligados al empleo. Bueno, y ahí, por tanto, pues bueno, decíamos, importante que los servicios sociales y los de empleo trabajen juntos, porque está esa ligazón tanto en la compartir clientela, entre comillas, ¿no? Como también que esas personas manifiestan esa doble necesidad en muchos casos y esa necesidad de trabajo conjunto. Y bueno, pues hay también fórmulas ya experimentadas tanto a nivel europeo, hay experiencias también interesantes, en este caso pues un programa también con financiación primero europea y ahora estatal en el caso de Navarra, orientados a la integración de intervenciones entre los servicios sociales y de empleo. Y bueno, pues ahí caben alternativas muy distintas, programas de trabajo conjunto entre servicios sociales y de empleo, integrar los sistemas de información que puedan hablarse mutuamente y acceder a la información de forma inmediata, utilizar herramientas comunes, el tema de los diagnósticos de empleabilidad, de los diagnósticos de exclusión, pues creo que también deberían compartirse, establecer esos protocolos de derivación entre unos y otros. Y bueno, ahí en principio todo lo que es la articulación de los programas de empleo que se desarrollan muchas veces tanto desde servicios sociales como de los propios servicios públicos de empleo, creo que es importante, y también los programas de formación laboral. Bien, y con esto ya acabo. En principio esto tiene sentido también y en relación con lo que para una estrategia de inclusión que vaya más allá de lo que es la cobertura de unas necesidades económicas, que vayan más allá de los ingresos, es necesaria una auténtica apuesta por la inserción en el empleo, no de todos, pero sí de una parte muy significativa de usuarios y de perceptores, tanto de ingreso mínimo vital como de rentas mínimas de las comunidades autónomas. Garantizar la compatibilidad con el empleo es clave. El desarrollo de estímulos al empleo. Bueno, aquí en Galicia creo que tenéis también algún mecanismo de estímulo al empleo en el modelo actual, pues creo que estaría bien también evaluarlo y a partir de ahí pues ver cómo abordar su mejora en términos de eficiencia, de conseguir mayores tasas también de incorporación al mercado de trabajo. Creo que es importante también introducir mecanismos muy flexibles de suspensión de la prestación cuando se incorpora una persona al empleo y sobre todo muy inmediatos en cuanto a la reincorporación. Tenemos que ser muy conscientes de que los periodos de trabajo a veces son muy cortos, que pueden ser por ello también interesantes como una vía de experiencia y de acceso a otras oportunidades, pero que tenemos que dar mucha tranquilidad y muchas garantías a las personas que pueden estar buscando empleo para que una vez finalizado esa experiencia de trabajo se reincorporen de forma inmediata a los programas de rentas mínimas. Y bueno, y en última instancia, pues bueno, quizás la apuesta más osada en este caso del modelo navarro es introducir en la legislación no solo el derecho a los ingresos, sino también el derecho al empleo. En concreto, bueno, después de un tiempo de percepción de la renta garantizada, en el caso de Navarra de 2 años, después de esos 2 años, las personas tienen derecho a que se les ofrezca un empleo o programas de formación y empleo, tanto en el mercado de trabajo ordinario como en programas de empleo protegido o en otros programas de formación, pero que tengan después pues algún tipo de experiencia de contratación. Eso supone
un reto muy importante en cuanto a lo que es el desarrollo de programas de empleo protegido, también Inmaculada hacía referencia a ello, ¿no? Las fórmulas son muy distintas en cada sitio, en cada territorio, rural, urbano, en cada comunidad autónoma seguramente habrá que optar más por unas o por otras, pero de las distintas fórmulas ahora mismo existentes en el conjunto del Estado, pues creo que tenemos ya experiencia suficiente como para construir los programas de mucha mayor incidencia y que planteen oportunidades para muchas más personas en el acceso al empleo a través de estos programas. Empleo social, empresas de inserción, empleo con apoyo. Bueno, las fórmulas, como decía, son muy distintas. Por tanto, pues bueno, este es el asunto. Perdonad un poco por lo acelerado de toda la intervención, por querer, como siempre, pues decir más cosas de las que caben en 20 minutos, pero bueno, en cualquier caso, creo que la idea esencial es que hay un margen muy notable todavía para la mejora de la garantía de los ingresos mínimos en nuestro país, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, especialmente las que han desarrollado menos sus programas de rentas mínimas. Y segundo, que hay también una necesidad de tomarnos muy en serio las políticas de inclusión en general y de inclusión a través del empleo, de inserción laboral, en particular dirigidas hacia estos sectores excluidos. Muchas gracias por la atención. Pues nada, muchas gracias a ti, Miguel. 20 minutos efectivamente no es nada y te agradecemos en ese sentido la condensación y la cantidad de información que has aprovechado en esta intervención. Creo que nos quedan un montón de apuntes muy propositivos, como comentabas, tanto en cuanto a la normativa como a este sistema de gestión, de coordinación y bueno, creo que hemos apuntado bastantes ideas, como te comentaba, de una manera que ya es propositiva en sí. Entonces, nada, agradecerte a ti la intervención. Al resto de participantes os voy a animar, mientras tenemos la última intervención de la mesa, a que vayáis haciendo aportaciones, preguntas, etcétera, para el chat, para cuando entremos en el turno de preguntas, pues un poquito ya poder recogerlas y así ya voy dando paso a ellas cuando finalice la última intervención. Y vamos con ella, vamos con Alfonso López, que es compañero de EAPN Euskadi. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Deusto. Aparte de coordinador de APN Euskadi, también participa en el Comité Ejecutivo y en la Comisión Permanente de APN España y fue presidente de la Asociación de Empresas de Inserción de Euskadi y secretario de REAS Euskadi. Entonces, Alfonso, también agradecerte que estés hoy aquí. Te tengo ya por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí estoy. Pues Bueno, muchas cuando gracias. quieras, nada, aprovechamos el tiempo y te doy ya paso. Vale. Si no me equivoco, tiene que acabar todo el debate y todo para las 11:30, ¿no? Debería. Vale, entonces, bueno, voy a intentar ser breve. Tenemos oportunidad de estar las veces que necesitéis, no hay problema por eso. Y bueno, yo creo que el debate también puede ser interesante. Sí. Agradecer la invitación en primer lugar. Comentaros que nosotros tenemos una ley recién aprobada, que se aprobó en diciembre del 2022, que ha tardado 2 legislaturas en poder ser aprobada por diferentes cuestiones, pero que por fin se ha aprobado y que el 1 de abril empezará a ponerse en marcha. Bueno, voy a compartir la presentación. A ver. Vale, entiendo que veis bien y me oís. Sí, perfectamente. Sí. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a ir para allá. Bueno, pues ahora esto es cuando no va. No me... Un momento, ¿eh? Pues no puedo cambiar la diapositiva, no sé si he compartido bien o no. En principio debería aparecerte como un cursor abajo. A ver. Sí, a ver, ahora sí. A ver. Vale, sí. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos. Vale. Bueno,
Bueno, algunas cuestiones previas que me parecen muy importantes, ¿no? Recordemos, sí que me parece importante recordar y poner encima de la mesa siempre que erradicar la pobreza es un compromiso adquirido hace tiempo y plasmado en declaraciones y normativas legales. Declaraciones como los derechos humanos o cuestiones así, y en normativas legales desde la Constitución o diferentes normativas europeas, ¿no? Yo creo que hay dos herramientas muy importantes que debemos aprovechar en el trabajo de iniciativa política para recordar a la administración pública, a las instituciones públicas, que estos compromisos los tenemos adquiridos. Uno son los ODS y la Agenda 2030, que marca como objetivo uno el fin de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, y en concreto marca que para el 2030 deberíamos reducir la pobreza a la mitad. La Agenda 2030. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta y recordarlo permanentemente. Y por otro lado, las propuestas de recomendación del Consejo Europeo a los Estados miembros de una renta mínima que procure la inclusión activa. Es decir, tenemos documentos para intentar hacer una presión adecuada, ¿no? Segundo, recordar también esto que decía José Antonio Nogueira, no me voy a detener, pues simplemente eso, ¿no? Que el grado en que las sociedades funcionan reducir la pobreza, pues tiene que ver también con el nivel que deseamos para esas sociedades, ¿no? Y que depende de voluntades políticas. Los sistemas de garantía de ingresos mínimos son una de las principales herramientas para erradicar la pobreza, pero no son los únicos. No pueden operar en solitario, tienen que ir acompañados de redistribución de la riqueza. Yo creo que es un tema que tenemos que hablar de una manera muy importante. En Euskadi, en la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales de 2020, publicada en el 2021, daban los peores datos de desigualdad económica en Euskadi. Y en Euskadi tenemos capacidad de incidir en la recaudación. Entonces, en la redistribución, en el IRPF, esto es muy importante. Servicios públicos de calidad, servicios sociales, educación, y pongo en rojo vivienda, porque según los diferentes estudios a los que estamos llegando, bueno, lo sabéis de sobra porque tenéis la campaña en marcha, el tema de la vivienda está siendo uno de los elementos fundamentales de mandar a la gente a la pobreza. Este es un elemento muy, muy, muy importante. Empleo de calidad, no vale con mandar a la gente al empleo, el empleo tiene que ser de mucha calidad. De las personas que cobran la renta de garantía de ingresos en el País Vasco, el 20% son trabajadores y trabajadoras pobres. Entonces, renta de garantía de ingresos sí, pero con todo un conjunto de protección social, ¿no? Vale. En España, como ya se ha venido diciendo, las comunidades autónomas habían desarrollado sistemas autonómicos muy diferentes, muy diversos, a veces que no tienen nada que ver unos con otros, y eso nos da un mapa de una España pues muy, muy, muy diferente. No me voy a detener aquí más que lo que ya se ha dicho. Lo que sí está claro, yo creo que esto es muy importante, es que Navarra y Euskadi, los dos sistemas de garantía de ingresos más valorados y reconocidos, son los que presentan las tasas de pobreza más pequeñas. Es decir, está claro que si se invierte en programas de estos, se reduce la pobreza. Y esto yo creo que es una clave muy, muy importante. No es que la pobreza llueva del cielo, la pobreza viene de unas determinadas condiciones socioeconómicas sobre las que debemos intervenir, ¿no? También tiene que ver, o sea, tener unos sistemas buenos de garantía de ingresos, unos buenos sistemas de protección social, nos da posibilidad de tener unas sociedades cohesionadas que va a generar también unas sociedades potentes, con altos niveles de rentas medias por persona, con altos niveles de PIB, con bajos niveles de desempleo, con alto crecimiento económico. O sea, las sociedades cohesionadas son mejores sociedades a nivel socioeconómico también. Esto yo creo que no cabe ninguna duda, ¿no? Pero hay que recordarlo. También por recordar que un sistema de garantía de ingresos también tiene que ver con el crecimiento económico del propio territorio donde se imponen. En el 2010 el gobierno vasco hizo un estudio, bueno, y sacó datos, habría que actualizarlo, pues de en qué influían el número de empleos, 2 puntos en el PIB. Bueno, tiene su efecto, ¿no? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y también, claro, hay que tener en cuenta el esfuerzo que se hace. Si se ve el gasto ejecutado por comunidades autónomas, pues veis las grandes diferencias, ¿no?, entre unas comunidades y otras. O sea, muchas veces parece que no son comparables las de lo que estamos hablando por el esfuerzo económico que se hace en las diferentes comunidades autónomas. No me voy a detener, lo veis, ¿no? Por poner solamente algunas comunidades autónomas, el gasto en renta mínima, sacado del informe de rentas mínimas del Ministerio del año 2021, pues veis las diferencias, ¿no? Y si comparamos esos datos con la población que tiene cada una de las comunidades, bueno, pues los datos son, bueno, sin palabras, sin comentarios, ¿no? Bueno. El gasto per cápita en el sistema de rentas mínimas, también el año, pues Andalucía gastaba 10,78 frente a Navarra, que gastaba 170, Euskadi que gastaba casi 200 euros, 195 euros, ¿no? Bueno, pues ¿de qué estamos hablando, no? O sea, yo creo que estas cuestiones hablan por sí solas, ¿no?
Bueno, Galicia 16, tampoco es que gastéis mucho, pero bueno. Y en toda esta situación aparece el ingreso mínimo vital, que es una aportación estatal al sistema de rentas mínimas, a los sistemas de rentas mínimas, o las transferencias sociales, que hasta ahora no existía. No me voy a detener mucho, tampoco quiero entrar en el debate de si mejor haberlo hecho de otra manera o no, el caso es que está y está así. Como logros, yo nombraría 3 por lo menos, que es la implicación del gobierno central, del Estado a nivel central en esta cuestión, un incremento neto del gasto, por supuesto, y que el IMV tiene una condicionalidad limitada. Bueno, problemas. Los requisitos van a ser muy diferentes con los sistemas autonómicos, pero los requisitos entre los diferentes sistemas autonómicos ya eran muy diferentes entre sí. La supresión de prestaciones por hijos o hijas y la gestión francamente mejorable del IMV y la duda de que el Instituto Nacional de Seguridad Social sea el mejor órgano gestor de este tipo de ayudas, ¿no? Bueno, muy complicado. ¿Cómo se han actuado las comunidades autónomas? Yo creo que ha habido 3 respuestas claras. Una, reduzco mi sistema ya que es el Estado el que se encarga, lo mantengo más o menos igual como si esto no me afectase, o mejoro mi sistema, ¿no? Bueno, nuestra apuesta, y aquí sí que estoy hablando ya como muy apenas, sería la necesidad de aprovechar el ingreso mínimo vital y complementarlo con el sistema autonómico. Es decir, considerar que el ingreso mínimo vital puede ser un suelo para todo ciudadano o ciudadana en todo el Estado, y a partir de ahí cada comunidad autónoma lo puede incrementar en función pues del diferente coste de vida de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que podemos tener una oportunidad para mejorar los sistemas autonómicos, por un lado haciéndolo más universal y accesible, mejorar los requisitos de acceso, empadronamiento, edad, haciéndolo más eficaz, mejorar el tema de las cuantías, haciéndolo más ágil, mejorando la cuestión. Y una cuestión que me parece muy, muy importante, pero creo que a veces no se tiene muy en cuenta en nuestro país, y es, las mejoras se tienen que basar en evidencias, no en creencias. Si cogemos las fotos y el mapa de los diferentes sistemas autonómicos de rentas mínimas, siempre vamos a tener que quedar en un lateral Navarra y País Vasco. Son sistemas que tienen estructuras muy diferentes al resto, que destinan muchísimos más recursos que el resto, y son sistemas que funcionan. ¿Por qué a la hora de tomar decisiones no nos fijamos en estos sistemas? Y nos fijamos en que yo creo que, yo pienso que, yo considero que, ¿no? Se toman más decisiones desde el punto de vista de voluntad política que desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico está claro cuáles son los sistemas que funcionan y los que no funcionan. Aquí la voluntad política es clave y va a seguir siendo clave durante mucho tiempo, ¿no? ¿A quién debe dirigirse la renta mínima? Empezamos a hablar de los requisitos de acceso que tendría que tener cada sistema. Pues bueno, ya veis, la población en pobreza, los datos de perceptores están sacados en el informe de rentas mínimas del Ministerio y los datos de pobreza del informe AROPE de EAPN. Bueno, pues si veis la población en pobreza que hay y los perceptores de renta mínima, estos son datos de Galicia. O sea, la diferencia es bestial. Está claro que hay un margen de mejora muy, muy importante. Imagino que se entiende la diapositiva. ¿Cómo lo ha hecho la ley vasca? La ley vasca ha marcado como 3 elementos. Por un lado, el acceso a las personas, y ha bajado la edad a los 18 años, con una serie de condiciones para bajar la edad. Luego hay que tener en cuenta los elementos de empadronamiento y residencia efectiva en el País Vasco, y luego los recursos económicos de los que se dispongan, ¿no? Euskadi baja. Hasta ahora, para acceder a la renta de garantía de ingresos en Euskadi tenías que ser mayor de 23 años o ser menor de 23 con menores a cargo. A partir de ahora, una persona mayor de 18 años puede acceder a la renta de garantía de ingresos siempre y cuando cumpla 2 requisitos. No me voy a detener mucho. Entre 18 y 29 años tiene que acreditar vida independiente. Esto ya ocurría antes, entre 23 y 29, ahora se dan. Y entre 18 y 23, pues tienes que cumplir otra serie de requisitos. Bueno, no me voy a detener. Ser un poco más... se vigilan más los requisitos, no se le pide más a la persona, pero se abre la puerta de entrada al sistema desde los 18 años. Este era algo que veníamos pidiendo desde hace tiempo, ¿no? Y por fin, después de muchas negociaciones, se ha conseguido. Bueno, ahí está. Por otro lado, empadronamiento y residencia. 3 años de empadronamiento en el País Vasco, pero se baja 1 año para las familias con menores y personas con discapacidad o dependencia a cargo, y los colectivos especialmente vulnerables no necesitan tiempo mínimo de padrón. Personas víctimas de violencia de género, de trata, de personas víctimas de terrorismo, personas refugiadas, jóvenes que salen del sistema de protección de menores. Bueno, se baja la edad, se baja el tiempo de empadronamiento. Bueno, se va haciendo más grande la puerta por el cual las personas pueden acceder al sistema, ¿no? Esto me parece muy, muy importante. Y luego, ¿cómo se establece también la necesidad económica? Bueno, pues se dispone
se piensa que tienen que ser personas que no dispongan de los rendimientos mensuales superiores a la cuantía de la renta máxima garantizada que pueda corresponder en función de tu necesidad, ¿no? Bueno, y luego se puede disponer de bienes inmuebles siempre y cuando pues, no te aporten un valor económico, pues eso, mayor 5 veces a la cuantía de la renta máxima garantizada. Bueno, también se va haciendo la entrada más grande, más fácil. El sistema, podríamos decir, que ha ganado una accesibilidad, ¿no? En cuanto a cuantías, bueno, aquí tenemos lo que son las cuantías básicas ahora según el informe de rentas mínimas del año 2021 elaborado por el Ministerio, y ves también unas diferencias pues importantes, ¿no? Pues de 706 del País Vasco, que era en el 2021, pues a 328, que era en Melilla. En Galicia, 423. Bueno, desde nuestro punto de vista, lo importante sería relacionar la cuantía básica con el umbral de renta, con el umbral de pobreza, perdón. Y el umbral de pobreza, desde nuestro punto de vista, es el sistema autonómico, el sistema de rentas mínimas es autonómico, tendría que ser el umbral de pobreza autonómico. Pensamos que esa debería ser la indexación adecuada, ¿no? de la cuantía básica. En el caso vasco, ¿cómo se ha estructurado esto? Se parte de una cuantía básica, ahora es el equivalente al ingreso mínimo vital. La ley ha establecido que va a ser el indicador más favorable, o el ingreso mínimo vital o el umbral de pobreza, quitando los gastos de vivienda. ¿Por qué? Porque para los gastos de vivienda, la prestación económica de vivienda del Sistema Vasco de Vivienda, sabéis que es un derecho subjetivo en Euskadi, pues contempla una ayuda de 275 euros, ¿no? A quien cumpla los requisitos, que ocurre un poco lo que decía Inmaculada, que son requisitos que no son los mismos requisitos para acceder a la renta de garantía de ingresos, para acceder al bien muy bien y para acceder al derecho subjetivo de vivienda. Bueno, nosotros proponíamos que la cuantía básica fuese el umbral de pobreza relativo autonómico, que son 680 euros según los últimos cálculos que se ha hecho en Euskadi. Después se contempla una serie de complementos individuales que tienen que ver con el número de personas que están en la unidad de convivencia o por las características de los miembros de la unidad de convivencia. Los complementos individuales son el titular de segunda persona adulta es un 50% más de la cuantía base y el resto de personas un 30%. Y en los complementos de por características de la unidad de convivencia, los pensionistas es un 40% más y personas vulnerables un 25% más. Nos da ya una tabla que podéis ver para el 2023, pues una unidad de convivencia de un miembro va a cobrar 800,28 euros, dos miembros, dos adultos, 1.067,04. Bueno, ya veis ahí. Y la gran aportación de este sistema es que no va a haber límite, es decir, según van aumentando el número de miembros de la familia, se va incorporando una cierta cantidad ahí, ¿no? Este es un elemento, yo creo que es novedoso en el sistema. Ahora siempre había un tope. Aquí, bueno, a la derecha no sé si veis, a mí me tapa un poco el cuadro de la pantalla, no lo veo bien, bueno, pero tenéis un poco cuáles son las cuantías, cuáles son los complementos y también si los miembros son pensionistas. Vale. Tenemos que recordar que se sigue manteniendo estímulos al empleo, que esta es una cuestión que en el País Vasco siempre se ha valorado mucho. Se sigue manteniendo el concepto de estímulos al empleo, se introduce un índice corrector, que es cuando convivan en un mismo domicilio más de una unidad de convivencia, se va a ir restando un 15%, pero bueno, en fin. Respecto a la gestión del sistema, hablábamos de tres cuestiones, ¿no? Y la última era la gestión del sistema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, que la idea buena podría ser una ventanilla única. Aquí en parte se ha conseguido porque sabéis que están dadas las transferencias, entonces una persona en Lanbide, que Lanbide es el Sistema Vasco de Empleo, aquí en Euskadi no lo gestiona solo el Sistema de Servicios Sociales, sino el Sistema Vasco de Empleo se hace desde ahí. Entonces, bueno, realmente pensamos que se ha mejorado, se ha facilitado la gestión con dos elementos fundamentales. Por un lado, se puede pedir directamente en las oficinas vascas de empleo, se puede pedir por medio digital, que eso poca gente lo hace, pero también se han abierto los cacetagunes, que son como aulas informáticas que existen por todo el territorio. Se ha habilitado una persona, un monitor, una monitora del cacetagune para ayudar a las personas a realizar estos trámites. Eso pensamos que también va a hacer, ¿no? Se abre la posibilidad de declaración responsable para los datos no interoperables. Y esto también nos parece un avance. Primero nos parece un avance cara a la dignidad de las personas, es decir, a las personas que solicitan la RGI se les da el mismo nivel de dignidad que a otras personas en otros casos que muchas veces nos piden una declaración responsable y se considera que vale con la declaración responsable para hacer constar una serie de datos, aunque luego se tengan que comprobar, ¿no? Bueno, eso nos parece que es importante, ¿no? Y luego también
se va a funcionar con un sistema en el que se va a ir revisando todo el tema de las cuantías, o si varía la situación o no, cada 3 meses. Esta cuestión ha sido muy cuestionada, muy criticada, es el sistema francés, si no me equivoco. Se piensa que con esto se va a ayudar a que la gestión sea mejor y que se eviten los pagos indebidos. Bueno, va a haber que estudiarlo. Yo no tengo datos para decir o no tengo una opinión muy formada. En general sí que consideramos que la gestión del sistema va a ser más sencilla. Para acabar, solamente una cuestión, porque quiero dejar tiempo al debate también, aunque ya queda poco, se va a hacer también, se ha puesto en marcha un sistema de triaje. Yo creo que se ha basado mucho en el modelo navarro. Si una persona entra, su proceso de inclusión se va a determinar si va a ser vía laboral o vía servicios sociales. O sea, si va a tener la persona, se piensa un itinerario de inclusión laboral o un acompañamiento social, un itinerario social, o no va a tener ninguno, porque se considera que la persona no va a tener ninguno, ¿no? Lo dejo aquí para que dé tiempo al debate. Insisto, somos compañeros y compañeras, tenemos posibilidad de vernos más veces y creo que el debate puede ser más interesante. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Alfonso. Pues como comentábamos, abrimos turno de preguntas, opiniones, etcétera. Yo creo que va a haber como seguramente 2 cuestiones del debate. Una tenga tal vez más que ver con una cuestión de posicionamiento, ¿no? Relacionado mucho con lo que hablaba Inmaculada, y también Miguel nos comentaba algo sobre cuál es el derecho, ¿no?, al que queremos dar respuesta. Si hablamos de un derecho de rentas mínimas o hablamos de derechos de inclusión social o laboral, que creo que los hemos tenido siempre muy condicionados por la estructura incluso normativa que teníamos, iban hilados. Nosotros, bueno, precisamente aquí en Galicia nos encontramos de frente hace poco con este tema, ¿no?, el que se vinculaban el acceso a rentas con el acceso a programas de inclusión social o laboral, cuando a lo mejor el público objetivo no es el mismo en absoluto. Vale, creo que ese es un primer debate. Y a nosotros también nos preocupa porque, bueno, creo que lo escuchamos también más, cada vez más a nivel social, e incluso como red de incidencia nos va llegando y presionando de alguna manera, que es también este aspecto vinculado con lo que yo entiendo que es un discurso aporafóbico de, bueno, asistimos cada vez más al concepto de la paguita, de que trabajen, de porque con mis impuestos, ¿no?, tengo que financiar el que otro tenga una renta per se. Entonces, bueno, creo que esa es otra cuestión que, bueno, entiendo que aquí como profesionales que estamos en este foro, pues no nos vemos interpelados con él, pero que sí que nos condiciona que a nivel social se esté trabajando, porque sabemos que luego pues esto también condiciona a nivel político, ¿no?, y viceversa. Y entiendo que los otros aspectos que se plantean, y que ya veo por aquí alguno, tienen que ver también con el tema de la gestión, ¿vale?, que apuntabais también ahora Alfonso, Miguel también nos adelantó un poco de cómo hacer esta complementariedad, de cómo hacer esta ventanilla única, de cuál es el sistema que atiende, ¿vale? Nosotros siempre hacemos un poco esa reclamación de que no todo es política social, es decir, es que hay otros sistemas de apoyo, ¿no? Entonces, pues, ¿quién recoge según qué guante, ¿no? Creo que por ahí vamos metiendo. Nos comentaba por aquí Pilar, pues también, bueno, que están teniendo problemas de coordinación con Seguridad Social, que creen que a los técnicos pues se nos tiene en cuenta para hacer informes, pero no muchas veces para hacer proposiciones de diseño, ¿no? Y por aquí Silvia nos dice que Miguel Laparra, sobre la reincorporación inmediata a la renta mínima de una persona que tenga un empleo temporal, porque en Galicia las personas que perciben tienen tanto miedo a que esto no sea así. Y nos comenta que la práctica demuestra que realmente no es así en muchas ocasiones. Planteamos esto un poco como debate general. Quien quiera de los 3 ponentes recoger alguna de estas cuestiones. Bueno, rompo el hilo muy breve para dejar tiempo también a mis compañeros. En Euskadi, el sistema de garantía de ingresos cubre 2 derechos, así lo explicita: el derecho a la garantía de ingresos y el derecho a la inclusión. Desde APN siempre hemos querido que se separen, que uno sea el derecho a la garantía de ingresos y otro el derecho a la inclusión, porque muchas veces se juega más a utilizar la parte de inclusión como contraprestación y presión para el otro derecho. Bueno, solamente me voy a quedar ahí.
Respecto a la incidencia y lo que decías de que los mensajes que se están lanzando de la paguita y todo esto, yo creo que nos incumben mucho. Y es más, yo creo que cuando nos planteamos qué hacemos con este tipo de mensajes, o al final la sociedad va a pensar que no hacen falta políticas públicas, porque ese es el mensaje que se está lanzando. Entonces yo sí que creo que ahí tenemos un enorme reto. Nosotros hemos hecho dos cuestiones, y voy a intentar ser muy breve, pero no quería dejar de decirlo, es una cuestión que hemos hecho, hemos utilizado el mecanismo de participación, hemos hecho una consulta sobre la renta de garantía de ingresos con 180 personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos. Una vez hecha la consulta, hemos sentado a 50 de estas personas con técnicos del sistema, que gestionan el sistema, para que intercambien y cada uno le diga al otro cómo siente, cómo vive y qué está pasando con el sistema. Y finalmente hemos entregado un informe a la consejería correspondiente para que lo tengan en cuenta. Estoy seguro que eso ha incidido más en la forma de pensar de lo que veníamos diciendo durante años. Estoy convencido y os invito a que hagáis un proceso parecido porque es clave. Y lo otro es lo de la incidencia social. O hacemos una campaña fuerte para justificar la necesidad de políticas públicas, o al final va a salir ganando el modelo neoliberal, que es el que se está impulsando con mucho esfuerzo. Y no se está impulsando solo desde los partidos de extrema derecha, como nos pensamos, que son a punta de lanza de todo un poder que está empujando para que no se gaste el dinero en estas cuestiones. Aquí lo dejo. Nos comentaban precisamente ahora aquí, Carla, sobre ese discurso, ¿no? De que cobrando la gente no va a trabajar. Nosotros también, Alfonso, desde aquí estamos haciendo mucha incidencia en la idea de que el trabajo no te garantiza salir de la pobreza. Es decir, es que creo que es la otra idea absolutamente complementaria con lo que vamos hablando. Es decir, primero, el poder complementar esos ingresos. Segundo, que el trabajo no es la única salida a la pobreza y en muchos casos no es la solución, ¿no? Nos comenta luego que la burocracia es farragosa, que están llegando denegaciones equivocadas constantemente que hemos de alegar, ¿no? Bueno, volvemos al tema de requisitos y bueno, esta parte de gestión que creo que es, siempre tenemos esta queja, ¿no? Incluso con el acuñar a ese término que creo que realmente impacta y llega, que es el de violencia administrativa incluso, ¿no? Es decir, en qué procesos, tanto como técnicos como con personas que solicitan. Miguel, sí. Sí, por responder también a algunas de las cuestiones que se han planteado y alguna que había más directamente de lo que he dicho. En primer lugar, aclarar, cuando planteaba el tema de la incorporación inmediata, no quería decir, si se ha entendido así, que eso esté logrado ya. Sí que en principio se puede plantear a través de mecanismos legales, por lo menos que esté logrado ya en todos los sitios. Y es en aquellos sitios donde la gestión es suficientemente rápida, pues eso es más fácil, y además si se establecen mecanismos legales que permitan esa incorporación inmediata también por la vía normativa, pues también se hace más fácil, como es en el caso de Navarra, que conozco más, ¿no? Donde en principio sí que es bastante inmediata. Aún así, la percepción y los miedos de los perceptores de renta garantizada en Navarra, pues no se acaban de fiar del todo, y conviene también, digo, no solamente ponerlo en la normativa, sino incluso cuando se logra y cuando puedes garantizar que realmente la incorporación va a ser inmediata, incluso eso después hay que transmitirlo también adecuadamente a los perceptores y lograr, por tanto, que tengan una actitud, digamos, pues claramente más abierta también a la aceptación de ofertas de empleo que parezcan razonables, ¿no? Que sean adecuadas. Entonces, eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Y evidentemente, no, si aquí en Galicia eso no es así, pues claro, es perfectamente comprensible que haya perceptores que se lo piensen mucho antes de aceptar cualquier cosa del mercado de trabajo que les pueda dejar después en una situación de desprotección absoluta, ¿no? Sin empleo y sin prestación.
Y luego, de la otra cuestión del tema del derecho, el planteamiento sería similar al de Alfonso. La opción tiene que ser ese doble derecho. Con carácter general hay que separarlos, aunque después, esa es otra cosa, hay una parte significativa de la población en el que hay que trabajar las dos cosas a la vez. Y por tanto, pues eso hay que considerarlo también, tanto en la normativa como después en la gestión, el modelo de implementación. Sí que me parece importante la cuestión que planteabais sobre el tema de la percepción social, ¿no? Bueno, ahí es cierto que hay toda una campaña ya de largo recorrido, hay un montón de bulos presentes en las redes sobre supuestos perceptores de rentas mínimas que después tienen chalets y que hacen no sé qué y que además son extranjeros y bueno, pues todo ese tipo de cosas seguro que os habrán llegado también a vuestros móviles. Y por tanto yo creo que eso requiere una contraofensiva al mismo nivel por lo menos de la intensidad de la ofensiva, por lo menos, digo, ¿no? Y una contraofensiva que evidentemente tiene que estar basada en la evidencia, tiene que estar basada en información objetiva y contrastada, y después pues hay que transmitirla adecuadamente a la población y hacer pues mucha pedagogía social también en eso, ¿no? Y ahí, pues algunas de las cosas, por ejemplo, pues el estudio que planteaba Alfonso en Euskadi, que también se hizo en Navarra, el impacto de las rentas mínimas en generación de riqueza para todos y generación de empleo en el conjunto de la sociedad, bueno, pues ese tipo de mensajes positivos son los que hay que lograr también transmitir y colocar en las redes y en los debates sociales, ¿no? Las situaciones reales de la gente y las necesidades, la línea que se planteaba también, pues bueno, pues también hay que construir una estrategia de comunicación, porque además sabemos que en este modelo de sociedad, además crecientemente encapsulada, ¿no? en redes de homogéneas y de grupos de población, pues los sectores más excluidos son cada vez más invisibles. Ya no solamente es que estén en otros barrios, sino que es que además ya ni siquiera los ves, pues, ni están en las redes, ni están en el espacio, ni están. Por tanto, pues bueno, luego aparecen preguntas como ese famoso político de la Comunidad de Madrid que dijo, pero bueno, ¿dónde están los pobres? Yo no los veo por ningún lado, ¿no? Y eso está, por tanto, eso pues también hay que mostrarlo. Y luego, finalmente, hay una cuestión sobre el tema de las políticas de inclusión que a mí me parece también relevante. Con esto acabaría. Hicimos un análisis en el último informe FOESA, si alguien lo quiere ver un poquito más en profundidad, ¿no? Que es, curiosamente, hay un consenso bastante amplio, tanto desde posiciones, digamos, más progresistas como posiciones más conservadoras o neoliberales, a la hora de decir, bueno, pues esto, eso, como decías, es una paguita, pero después, desde posiciones más conservadoras, dicen, el discurso es, pero después no se les exige ningún deber, no se les pide nada a cambio, no hay contraprestación, y desde sectores más progresistas dicen, pero después de la prestación, pues la verdad es que las administraciones no se ocupan de ellos, nadie se ocupa, estos están dejados a la mano de Dios y así no se va a resolver la pobreza porque no se entran en las causas estructurales y en resolver los bloqueos que se tienen para mejorar, ¿no? Entonces, en lo esencial, hay un consenso, que es hay paguita, pero no hay después nada en políticas de inclusión. Lo que hemos demostrado es que eso no es así, y eso pues también hay que decirlo muy claramente. Si vemos lo que los sectores en situación de exclusión social, muchos de ellos perceptores de prestaciones sociales de este tipo o similares, hacen,
es un esfuerzo muy notable. Hay un esfuerzo muy notable en términos de educativos, en términos de trabajo con los servicios sociales, en incorporación a programas formativos, en búsqueda de empleo, y curiosamente, pues todo eso, digamos, lo que nos mostraba es que justo en contra de esa percepción tan unánime, tanto los usuarios como los servicios públicos y los profesionales que están en servicios públicos y, ojo, y entidades de iniciativa social también, en el conjunto de dispositivos de inclusión, se está haciendo un esfuerzo muy notable. Hay muchas horas de dedicación, muchos esfuerzos, muchos sinsabores también en algunas de estas cosas, y es comparable, incluso superior en los sectores excluidos. Por ejemplo, las estrategias de búsqueda de empleo son mayores que en otros sectores de desempleados, por ejemplo, de clase media o clase media alta. Bueno, pues eso también hay que manifestarlo. El problema que tenemos con las políticas de inclusión no es tanto que se hagan pocas cosas, sino que las cosas que se están haciendo, que digo que hay que ponerlas en valor y hay que poner en valor todo ese esfuerzo institucional y personal de los sectores afectados, se está haciendo de una forma poco articulada, sin una estrategia definida, con una fuerte descoordinación, con una deriva de unos servicios a otros muchas veces que no tiene mucho sentido, con muchas duplicidades en las intervenciones, y eso pues, nos frena mucho en la eficacia en términos de, digamos, de conseguir resultados, ¿no? De mejoras en las condiciones de vida. Tal vez, Miguel, que apuntabais en alguna de vuestras ponencias, con muy poca medición. Es decir, es que También. Creo que tenemos muy poca evidencia poca de resultados que poder mostrar, decir, oye, funciona, ¿no? O tantas personas están en otra situación. Es decir, creo que hacemos y valoramos muy poco después, ¿no? Sí, esa es la idea. Yo creo que hay que desarrollar una estrategia de información y para transmitir información lo que tienes es que tenerla, ¿no? Claro. Y para eso es importante, por eso insistía, oye, evaluemos esos, por ejemplo, los estímulos al empleo, que las evaluaciones que hay en Navarra, por ejemplo, ahora en marcha, pues se están presentando ya datos muy positivos. Bueno, pues veamos, aquí hay otra experiencia, valórese también, evaluemos los cambios en las condiciones de vida de las personas de antes a después de la prestación, evaluemos cuántos salen al mercado de trabajo, cuántos están trabajando ya. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones yo creo que tenemos que tener mucha más referencia y sepamos qué es lo que, por eso es tan importante los sistemas de información. Estamos en la sociedad de la información, en general en estos programas estamos casi en la prehistoria, ¿no? Y claro, lo lógico sería que tuviésemos información de cómo se está trabajando con cada una de las personas, ¿no? Y eso no es así. La información está muy dispersa o inexistente, y claro, si no la tienes no la puedes contar. Bueno, pues no sé, Inmaculada, si querías apuntar algo que... Sí, bueno, a ver, quería apuntar 3 cosas lo más rápidamente posible porque sí que estamos ya fuera de tiempo, ¿vale? Bueno, me sumo a mis compañeros, evidentemente. El derecho a garantía de ingresos tiene que ser independiente y no se puede utilizar la inclusión para condicionar los ingresos, que es lo que se ha hecho en muchos sistemas de rentas mínimas a nivel autonómico. No el caso, evidentemente, de Navarra, no el caso del País Vasco, ¿no? Exactamente así. Otra de las cuestiones que quería trasladar es la importancia, y creo que además es un canal en los sistemas, por ejemplo, en las leyes de garantía de ingresos, es el papel de los trabajos sociales o servicios sociales. El papel de servicios sociales no está tanto en que actúen como ha pasado en la Risga, como ha pasado en Castilla-La Mancha, como aquellos que abren y cierran el grifo de la renta, sino que en los sistemas realmente de garantía de ingresos, el papel del informe técnico tiene que estar para poder acceder al sistema de garantía de ingresos, o el informe técnico para poder acceder al sistema de garantías de ingresos no cumpliendo alguno de los requisitos necesarios.
que eso es un papel que está incorporado en muchas de las Sí. leyes y creo que tiene ahí una cabida importante, es decir, no se cumple el número de meses necesarios de empadronamiento o por otras cuestiones. Creo que ese papel técnico sí que es relevante. Respecto al tema de la percepción social, yo creo que, bueno, lo he dicho desde el principio, evidentemente, la definición de la población objetivo, el seguimiento, el impacto, la integración de que no tengamos públicos distintos en las diferentes lógicas administrativas distintas, es importantísimo. Una de las cosas que también creo que es importante es la capacidad de retorno económico de estas prestaciones. ¿Vale? Estas prestaciones tienen un retorno económico prácticamente al 100%. Es decir, estas prestaciones se gastan y se gastan además a nivel local. Es decir, no hay ahorro. Digamos, no va a haber fuga de capitales detrás de estas prestaciones, ¿no? Estamos hablando de prestaciones de supervivencia, con lo que el retorno económico es inmediato. Otra cuestión que creo, y con esto ya termino, yo he intentado dar el dato, quizá he ido muy rápido. La lógica de con mis impuestos a mí no me dan nada y se lo dan a la paguilla a determinadas personas, habitualmente vinculado a sectores como la inmigración, Bueno, yo no sé cuál es la capacidad que tenemos algunos de poder, ¿no? Comunicar esto a nivel social, ¿no? Pero el conjunto de transferencias sociales, lo he dicho antes, las transferencias periódicas del 0,73% en total de transferencias. Quiere decir, ¿de qué estamos hablando? La mayor parte de las transferencias sociales no recaen en la población pobre. La mayor parte de las transferencias sociales están recayendo sistemáticamente en la población de clase media, en muchas ocasiones de clase media baja, que permite que no caigan por debajo del umbral de pobreza, y en muchas ocasiones también con las pensiones más altas, por ejemplo, o con el desempleo más alto en las medias altas. Claro, sí, proporcionalmente es mucho mayor. Claro. O sea, estamos hablando de que realmente el porcentaje es bastante pequeño. Y bueno, otra de las cosas que hay que dejar un poquito en abierto es qué está pasando con el IMV, por qué buena parte, casi el 50% de la población de derecho no accede a, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay que hacer un trabajo de socialización y sobre todo de entender cuáles son las redes que están funcionando, porque a veces la realidad supera a las estructuras administrativas, ¿no? Las entidades del tercer sector que están en territorio, es decir, requieren una implementación en territorio, requiere un acompañamiento en territorio y requiere una cultura del derecho que no existe en muchas comunidades autónomas. O sea, la idea de ¿para qué le voy a pedir si no me lo van a dar? Está sujeto a presupuesto. Entonces, todo este tipo de cuestiones yo creo que habría que ver la forma de articular, ¿no? O sea, cómo se está haciendo y potenciar aquellas entidades, organizaciones, estructuras que están funcionando. Nada más. Pues daros las gracias a los tres por vuestras aportaciones. Creo que ha sido muy interesante. Me da pena porque creo que daría, ¿sabes?, para tener otra mesa sobre cada uno de los temas. Pero bueno, hoy creo que fue un primer planteamiento más genérico y creo que nos volveremos a ver porque aquí estamos trabajando tanto a nivel autonómico en la ley de inclusión como Inmaculada, como en un proyecto también precisamente con esta noción de por qué gente que tiene derecho, ¿no?, al IMV no está ni siquiera solicitando, ¿no? También es una de las cuestiones que tenemos entre mano como trabajo. Entonces, pues daros las gracias y